Buenos días. Buenos días, doy a ustedes la bienvenida. Para continuar con nuestras presentaciones del día de hoy, les recuerdo que hubo unos cambios. ¿Se está oyendo? ¿No se oye? Les recuerdo que se hicieron unas adaptaciones a la programación del día de hoy en vista de que el doctor Sergio García Ramírez tiene un vuelo internacional por la tarde. Entonces hicimos estas adecuaciones porque él está muy interesado en participar. Será su primera presentación y después será la del profesor Christian Vix de Francia. Posteriormente habrá un receso y después Miriam Bloomberg hablará sobre los instrumentos regionales y europeos en materia de derechos humanos y el doctor Jorge Carmona de México sobre estos mismos instrumentos regionales, pero en nuestra región latinoamericana. Empezamos pues. Desde luego el doctor Sergio García Ramírez no necesita ninguna presentación. Leeré algunos de sus datos curriculares para aquellos que son extranjeros y que a lo mejor no saben del desempeño tan importante del doctor Sergio García Ramírez. Bueno, desde luego en nuestra universidad, es doctor por nuestra universidad, fue miembro de la Junta de Gobierno, ha desempeñado cargos públicos, entre ellos los de más importancia es como Procurador General de Justicia del Distrito Federal, Secretario del Trabajo, y actualmente, desde luego, lo que importa más para nuestra presentación es que es presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. No le doy la bienvenida porque él es de casa, simplemente le agradezco su participación en este evento. Muchas gracias, doña Ingrid Brena, por partida triple. Primero, por esta presentación amable y amistosa que ha hecho de mí. Segundo, por el hecho mismo de haberme invitado a participar en este encuentro tan relevante. Constituye para mí un placer y un privilegio, un honor. Y tercero, gracias también por este acomodo de los tiempos, este acomodo del horario, que yo sé que ha generado algún trastorno para quien organiza y que ha invocado la generosidad de los participantes, de algunos de ellos, para que pudiéramos hacer un cambio en el orden de presentación en la escena. Pero bueno, tiene su ventaja que sea yo el primero que hable en esta jornada, porque lo que venga será mejor, indudablemente, y a ustedes les beneficiará y a mí me absolverá de las culpas en las que seguramente voy a incurrir. Muchas gracias por todo ello. Como ustedes saben, o probablemente saben, en todo caso lo comento, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, instalada hace casi 30 años, pronto cumplirá 3 décadas, ha venido funcionando con creciente intensidad en sus distintas etapas, una de ellas muy brillante, presidida por el doctor Robespierre, a quien todos respetamos y queremos, y cuyo desempeño en la Corte mucho apreciamos. Cuanto se logre ahora será producto de lo que se logró entonces por usted y por otros magistrados competentes en torno a usted. Consecuentemente venimos construyendo sobre un buen cimiento. Nuestra Corte, en el curso de estos años, no ha tenido oportunidad de pronunciarse en una forma directa y explícita, y lo subrayo, directa y explícita, sobre temas de bioética y derechos humanos, lo cual no quiere decir que haya sido ajena a estas preocupaciones y a estas ocupaciones abordadas de una manera indirecta e implícita en muy diversos pronunciamientos, tanto de carácter consultivo como de carácter contencioso. Porque el hecho de que nosotros no encontremos fácilmente bioética en el catálogo de voces que se maneja en la jurisprudencia de la Corte no quiere decir que sea un tema ausente de la preocupación y de la ocupación de los señores magistrados. Yo sé que el propósito último de este movimiento en el que ustedes participan es contar con algún instrumento de carácter regional sobre bioética y derechos humanos. Y celebro ese propósito y con entusiasmo me agrego a él.
He escuchado la conferencia introductoria de ayer del doctor Grosses Piel, que me pareció, por supuesto, como todas las suyas, magnífica, y con cuyas ideas básicas coincido. El hecho de que tengamos un paisaje internacional de instrumentos dedicados a la bioética de ninguna manera impide, sino al contrario, creo yo, sugiere o suscita la posibilidad de contar con desarrollos regionales que tomen en cuenta las circunstancias de las regiones y las de nuestra América. Digo nuestra América con una expresión de José Martín, son circunstancias muy específicas, obviamente algunas de ellas compartidas con las otras regiones del mundo, pero las hay que no están tan compartidas o que son en todo caso muy características de nuestros países, y por lo tanto me parece que vale la pena, reflexionando sobre estas condiciones especiales, ensayar un instrumento, el que deba ser, yo diría el que pueda ser, sobre bioética y derechos humanos. Para abordar el tema desde la perspectiva de un magistrado de la Corte Interamericana, pero no hablo en nombre de ella, sino hablo a título personal, yo invocaría tres puntos de referencia. Por una parte, la ideología general acerca de la tutela de los derechos humanos, que se encuentra en el orden universal y en el orden regional, y que está en la entraña también de las indagaciones y de las aplicaciones de la bioética que ustedes magistralmente manejan. Esta es una primera referencia común a los quehaceres de la Corte Interamericana y a la cual tendría que recurrir un magistrado en el momento en que se presente de una manera clara y directa un tema que involucre derechos humanos y bioética. Segundo, una serie de datos o de elementos que pudieran resultar aprovechables para la jurisdicción interamericana a la hora de examinar temas de bioética en conexión con los derechos humanos. Datos aprovechables que son el contexto en el que esto ocurriría, los instrumentos internacionales que ya existen y las costumbres, ideas y preocupaciones que tenemos a la vista. Esto forma parte del conjunto de materias o de materiales que el Tribunal Interamericano suele manejar para sus pronunciamientos y debería manejar, llegado el caso, cuando tenga que pronunciarse en cuestiones de bioética específicamente. Y tercero, la ya abundante jurisprudencia que la Corte ha acumulado, consultiva o contenciosa, insisto, pero sobre todo contenciosa, en temas que tienen que ver con el derecho a la vida, con el derecho a la integridad, este derecho tan amplio en los términos de la Convención Americana y desde luego con el derecho de acceso a la salud. Por todo ello, me parece posible y pertinente que la Corte aborde temas de bioética de una forma más enfática o más directa de lo que lo he hecho ahora, y coincidente además la preocupación de la Corte con los grandes temas que ustedes han abordado. Nuestro corpus juris, el corpus juris continental o hemisférico sobre los derechos humanos, como saben ustedes, es un corpus juris formado, fraguado esencialmente en la segunda mitad del siglo pasado. Es un corpus juris que surge a partir de inquietudes vertidas en 1945, precedido de antecedentes, que los hay y son muy abundantes, pero en 1945, en la conferencia sobre problemas de la guerra y de la paz, cuando concluía la Segunda Guerra Mundial y las naciones se aprestaban a prevenir nuevas contiendas y a crear un futuro de paz y desarrollo. Entonces surgieron ideas que militaron en favor de la creación de un corpus juris sobre derechos humanos americano y de una Corte Interamericana. Esto ha crecido y crecido en el curso de los años. En aquel entonces teníamos pretensiones, aspiraciones. En 48 ya tendríamos una Carta de la Organización de los Estados Americanos, una Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, anticipada en algunos meses a la Declaración Universal, y luego vendrían otros instrumentos para ir complementando, abundando y profundizando en materias que nos interesan vivamente, que nos duelen profundamente, como son aquellas que tienen que ver con tortura, con desaparición forzada, con violencia contra la mujer, con discriminación de discapacitados, etc. Así se ha formado ya un corpus juris numeroso, al cual hay que agregar, por supuesto, la interpretación de estas convenciones en la medida en que la Corte tenga facultades para hacerla, a través de sus opiniones y de sus sentencias.
Esto, desde luego, no quiere decir que tengamos ya un corpus juris bien integrado y suficiente, porque la realidad, que ha quedado de manifiesto también en el curso de estas deliberaciones, es que no tiene un alcance continental verdaderamente, sino un alcance semicontinental que abarca la Convención Americana solamente, es obvio, a quienes son parte de ella, y hay países muy poblados y muy importantes que no son parte de ella. Los otros, muy importantes también, quizá no todos tan poblados, son 500 millones de habitantes, que es América Latina. América Latina y algunos estados caribeños. Así que tenemos al frente todavía mucho trabajo para una integración verdaderamente regional del Corpus Juris, y tenemos, en lo que toca a las convenciones que ya se han suscrito y que no son la Convención Americana, tenemos todavía deficiencias serias en la suscripción y en la ratificación de numerosos convenios. El que más suscripciones y ratificaciones o adhesiones ha alcanzado a la fecha es el que tiene que ver con la eliminación de la violencia contra la mujer, pero hay otras convenciones o tratados o protocolos de la Convención Americana que apenas han levantado 9 o 10 o 12 o 14 firmas y ratificaciones, y en los cuales, por lo tanto, es indispensable avanzar. Lo digo porque ha sido necesaria mucha paciencia y mucho esfuerzo, y cualquier nuevo desarrollo que se haga a propósito de nuevos planteamientos instrumentales, de nuevos derechos o de nuevas visiones o versiones de los derechos, seguramente llevará mucho tiempo, requerirá mucha paciencia y empleará mucho esfuerzo. Hay temas, por ejemplo, en los cuales la Corte ha parado alguna atención en las promociones, no en las sentencias, en las promociones que puede hacer en diversos foros internacionales. Temas que están requiriendo un instrumento propio después de una elaboración jurisprudencial que la ha habido. Por ejemplo, los derechos de los integrantes de los pueblos indígenas. Y no digo de los pueblos indígenas mismos o de las comunidades indígenas, porque si me estoy refiriendo a derechos humanos, no dejo de recordar que la Convención Americana manifiesta que son titulares de los derechos los seres humanos. Pero bueno, los seres humanos viven inmersos en comunidades, en pueblos, en sociedades, y nos hace falta a estas alturas de la historia ya muy larga de estas cuestiones un instrumento propio en esta región del mundo donde hay tantos pobladores de origen indígena o miembros de comunidades indígenas. Bueno, ahí tenemos un punto pendiente, una asignatura pendiente. Derecho a la identidad. Últimamente la Organización de los Estados Americanos ha trabajado, como ustedes lo están haciendo ahora, comienza a hacerlo la Organización de los Estados Americanos, en algo que denominamos y que hemos abordado en nuestra sentencia, es un derecho a la identidad. Tema relevante, donde quiera, particularmente en nuestra América. Migrantes. Hay una elaboración importante sobre el problema de los migrantes. Por supuesto que hay instrumentos mundiales o de ese alcance a propósito de trabajadores migratorios, familias de migrantes, etcétera. Pero en esta región de tantos movimientos migratorios y tan críticos problemas de migrantes, no tenemos algo específico que buena falta probablemente nos haría. Debido proceso. Hemos tratado de articular una doctrina del debido proceso para el ámbito americano, claro, recogiendo las grandes nociones del debido proceso que son universales, y a estas alturas se podría reunir ese material en una declaración o en una convención que definiera y precisara los perfiles del debido proceso, que es probablemente el tema más frecuentemente atendido por la Corte Interamericana. Finalmente, casi todos tocan cuestiones del debido proceso, y por lo tanto casi todas las resoluciones de la Corte, de una manera tenue, de una manera vigorosa, abordan temas del debido proceso. Y menciono esto porque quiero culminar en bioética, justamente en bioética. Enhorabuena que pudiéramos contar también con un instrumento sobre bioética. He escuchado las opiniones respetables en el sentido de que esto podría ser mejor un tratado para América Latina, que es finalmente la que está vinculada con todos estos temas y todos los otros instrumentos a través de la suscripción de los tratados, o podría ser un tratado que la OEA intentara o ensayara a sabiendas, y esto también vale la pena destacarlo, como se ha destacado, de que muy difícilmente los temas regionales serían los mismos para todos los países del hemisferio.
las especificidades son muy grandes en relación con ciertos sectores y muy difícilmente se podría lograr que tuviéramos un instrumento verdaderamente hemisférico. Si no lo hemos conseguido con la Convención Americana sobre Derechos Humanos de 1969, no estoy muy seguro de que lo pudiéramos lograr con una convención o con una declaración menos difícil, pero con una convención sobre bioética y derechos humanos. En fin, esto lo echamos de menos. Releyendo lo que existe como precedentes cercanos de las preocupaciones de ustedes que comparto en la materia que están estudiando, me pongo a pensar en el informe del director general de UNESCO de 2003, que culminó un proceso y desencadenó otro, y en las razones que en ese informe se aducían para marchar hacia una declaración que vendría después, la declaración de 2005, y encuentro que todos y cada uno de los puntos que se abordaron en ese informe para prohijar una declaración y en su oportunidad una convención son aplicables a nuestra América. Se decía en aquel entonces, y veo mis notas para no perder algún elemento, se decía en aquel entonces que un instrumento de estas características tendría como objetivo, independientemente de lo que haya a escala universal, ilustrar sobre la índole y amplitud de los problemas, en el caso nuestro de los problemas en nuestra América, contribuir a la búsqueda de un entendimiento común. Convengamos que nos hacen falta todavía muchos consensos para llegar a un entendimiento verdaderamente común, compartido, a partir del cual todos podamos seguir construyendo. En aquel momento se decía bajo forma de declaración, no bajo forma de convención, en aquel momento. Ahora podría ser una convención. Sobre esto yo me remitiría simplemente a la experiencia y a la sensibilidad de quienes van a militar bajo estas banderas. Se va a librar una batalla, una ardua batalla, una noble batalla. Habrá que ver si hay que librarla por etapas y cómo culmina cada una de ellas, o toda de una vez, y cuáles son sus posibilidades de éxito. Creo yo que, como aquí se dijo ayer, las hay en favor de una convención. Si se puede llegar a esto, enhorabuena. Pero si hay que pasar por algo previo, por algo intermedio, preparatorio de una convención, para tranquilidad de futuros firmantes, para seguridad y paz de conciencias estatales, pues podría pasarse por esa etapa previa que convenga a todos y que anuncie a todos de qué se trata, para que no haya temores superlativos. Centrado, decía el director de UNESCO, y creo que se puede decir también para el ámbito regional, en principios fundamentales de la bioética generalmente reconocidos. Sin ir hacia ámbitos que pudieran implicar zonas de discrepancia profunda, en los que no haya un reconocimiento claro en cuestiones tan delicadas como son las que aquí se plantean, que sea conforme a los demás instrumentos internacionales sobre derechos humanos, vaya que tenemos una armazón de instrumentos sobre derechos humanos, y vaya que en todos los documentos sobre bioética se enfatiza, y esto es algo muy claro, su vinculación con los derechos humanos. Difícilmente podría uno encontrar una materia más entrañada en el tema de los derechos humanos que esta de la bioética, que constantemente toca cuestiones de derechos humanos. Y finalmente, en el mismo documento se planteaba la necesidad de respetar la diversidad cultural, que esto para nosotros, latinoamericanos, resulta muy importante. Reconozco, por supuesto, y así lo ha manifestado la Corte cuando no tenía oportunidad de hacerlo, en algunos casos no de bioética, de otro tipo, que el respeto a la diversidad cultural que hemos favorecido en pronunciamientos jurisdiccionales no implica en ningún caso violencia sobre los grandes principios y valores universales de los derechos humanos. Es un particularismo, un regionalismo respetable, abordable, preservable, que no se preserva o se respeta a costa de los grandes principios y valores de los derechos humanos. No lo pretendería, nunca lo ha pretendido movimiento en favor de la bioética, supongo yo, y mucho menos se pretendería en un caso como el que ahora nos ocupa. Bien. Los principios que están en la Declaración Universal han sido, la Declaración Universal tan mencionada aquí de 2005, han sido todos ellos, yo diría que casi todos ellos, para no generalizar demasiado, todos ellos acogidos de una manera o de otra por la jurisprudencia de la Corte Interamericana.
que podría con relativa facilidad, llegado el caso, aplicar estos principios a la solución de temas de bioética. No quiero dejar la idea de que necesitamos un instrumento de bioética para poder abordar el tema. Nos vendría muy bien, pero no es indispensable para que la Corte pueda reflexionar y pronunciarse, como no era indispensable que existiera una convención sobre desaparición forzada. Por ejemplo, cuando la Corte empezó a pronunciarse sobre desaparición forzada y creó conceptos que luego tomaría la Convención Interamericana. Como no era indispensable que existiera una convención contra la tortura, cuando la Corte empezó a pronunciarse sobre temas de tortura y cuáles eran los temas de la jurisprudencia inicial de la Corte Interamericana: desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, tortura, en fin, no era indispensable, pero cuán convenientes que los haya, porque esto lleva a mayor profundidad la tutela. En fin, recogiendo estos principios que están en la Declaración de 2005, la Corte puede trabajar en el marco de sus propios instrumentos, de sus propias normas. Principio de prevalencia de la dignidad humana y derechos y deberes fundamentales, ampliamente transitado por la Corte, es el cimiento de sus pronunciamientos. Principio de autonomía, que lo hemos abordado en casos que tienen que ver con la atención de la salud, inclusive en un caso verdaderamente complicado, porque es un caso límite de tratamiento de enfermos mentales. Sí, hablar de autonomía en el tratamiento de enfermos mentales es caminar sobre una tierra movediza. Sin embargo, cuando se ha pronunciado la Corte a propósito de la autonomía, del principio de autonomía para la atención médica, lo ha hecho porque así se desencadenaron las circunstancias en un caso de un padecimiento mental. El principio de respeto a la intimidad también se ha abordado en esa constante y frecuente colisión entre supuestos o reales grandes intereses generales y supuestos o reales intereses particulares que también importan a la generalidad. Así que también sobre esto hemos caminado, si bien que, sobre todo a propósito de otros derechos, libertad de expresión, por ejemplo. Pero esos principios acuñados para otros derechos son perfectamente trasladables, son principios generales a la consideración de derechos que entrañan problemas de bioética. Principio de reconocimiento de la vulnerabilidad de ciertos grupos humanos, que es otro de los grandes temas para nuestro medio americano. En esto también la Corte ha trabajado mucho. Vulnerabilidad de grupos tales como indígenas, como niños, como detenidos, como pacientes hospitalarios. Todo esto es algo muy transitado para la Corte y ampliamente reconocido. Principio de igualdad fundamental de seres humanos, omito consideraciones sobre esto porque me parece evidente. Principio de restricción legal, con destinos limitados y específicos, compatibles con el derecho internacional de los derechos humanos. Es decir, las restricciones admisibles o permisibles también es un tema que la Corte ha abordado constantemente en opiniones consultivas. El principio de acceso a la atención médica, el derecho a acceder a la atención médica, a la adecuada atención médica, es algo que la Corte también ha trabajado en muchos de sus pronunciamientos. El principio de protección de las generaciones futuras, algo tan caro para el movimiento en favor de la bioética, es un tema que la Corte igualmente ha abordado, claro, no necesariamente con este membrete, con este epígrafe, con esta denominación, pero sí como un elemento de preservación de la cultura, sobre todo en relación con comunidades indígenas, y el principio de interpretación pro homine, bueno, es el principio de construcción del orden jurídico, no solo de interpretación de sus normas, sino de construcción del orden jurídico, y para la Corte, que construye un orden jurídico a partir de sus resoluciones, es un principio constantemente invocado en sus resoluciones y aplicado en ellas. En el caso de la Convención de Oviedo, también hemos puesto atención en ella, por supuesto, no solamente en el hecho de que es un ejemplo de esfuerzo regional. Si no se quiere hablar de un modelo, no hablemos de un modelo, pero es un ejemplo de un esfuerzo regional, y yo creo que bueno, es un ejemplo muy valioso, del cual podemos obtener numerosas enseñanzas. Eludo la expresión modelo porque aquí se ha eludido, pero bueno, si se puede emplear esa expresión en un sentido que no sea incómodo, bueno, un modelo también puede ser la Convención de Oviedo. Yo diría que como sigue las orientaciones de la Declaración de UNESCO, no tendría yo mucho más que analizar de lo que ya he dicho, salvo en un punto que me parece interesante,
interesante, relativamente novedoso, por lo que toca a esa convención y necesario para nosotros, que es la protección jurisdiccional de los derechos humanos. En esto pone acento, en esto carga cierto énfasis la Convención de Oviedo y, por supuesto, esto que es tema de la Corte Interamericana, pues es algo que debiéramos tomar en cuenta. Bien, el tiempo es limitado, no quiero ser impertinente. Yo podría intentar el análisis de varias convenciones, pero bueno, no quiero tomar tiempo, además es muy valioso que le corresponde a mi colega de mesa. En todos los tratados, inclusive aquel para la abolición de la pena de muerte, tenemos coincidencias ideológicas y referencias normativas aprovechables para pronunciamientos interamericanos en materia de bioética, en todos y cada uno de los que integran el Corpus Juris. Y en las sentencias dictadas a propósito de la vida y de la integridad, como ya decía, hay material aprovechable. La vida es algo que la Corte Interamericana ha analizado, sobre todo por lo que refiere a la abundancia del análisis, al tiempo del análisis a propósito de la pena de muerte. Ocurre aquí como ocurre allá, que articulado en la Convención que dispone la protección de la vida, analiza con particular detalle las restricciones a la pena de muerte. A esto no me quiero referir porque no es el tema de esta deliberación, pero la Corte en años más o menos recientes ha incursionado en otra vertiente del derecho a la vida, que es el derecho que se tiene a la creación de condiciones positivas para el desarrollo humano, para el desarrollo del individuo en el seno de su comunidad. Ya no solamente la vertiente que llamaríamos negativa del derecho a la vida, que es detener al Estado arbitrario que intenta privarnos de la vida, sino la vertiente positiva que intenta atraer al Estado, benefactor, bienhechor, social, como se le quiera denominar, para crear condiciones cuya ausencia puede entrañar la violación de un derecho humano. Y esto sí podría ser perfectamente atrapable, capturable, para la consideración de temas de bioética. Lo hemos examinado, el derecho a la vida en esta vertiente positiva, tratándose de enfermos, tratándose de presos, tratándose de niños, tratándose de indígenas, tratándose de mujeres. Creación de condiciones. También podríamos mencionar, o deberíamos mencionar, o yo en todo caso debiera hacerlo, los temas abordados por la Corte en su jurisprudencia, ya la decía, sobre integridad y salud. La Convención Americana sobre Derechos Humanos no se refiere tanto a salud como a integridad, pero a partir de la integridad que no solamente es incolumidad física, que no solamente es un va de retro de mutilaciones y de malos tratos, a partir de la identidad se puede construir toda una doctrina que la Corte ha procurado establecer en relación con la salud integral, la salud física, la salud mental, la salud social y, muy particularmente, las condiciones del tratamiento médico. Hemos tenido oportunidad de abordar las condiciones del tratamiento médico, tanto en general como en relación con grupos especiales de titulares de derechos y reclamantes de dicho tratamiento. Vuelvo a los casos a los que ya me refería, de los menores de edad, de las mujeres, de los indígenas, de los detenidos, en fin, a muy numerosos casos, discapacitados también, en los cuales ha sido posible fijar los requisitos del tratamiento médico. En nuestro Corpus Juris hay una referencia muy útil a la aplicación de la ciencia médica, para beneficio de las personas como un derecho de estas, o en todo caso como una obligación de los estados a la que pudiera corresponder un derecho de las personas, y eso se halla en la Carta de la OEA, adicionada en Buenos Aires, en la porción relativa a derechos económicos, sociales y culturales. No diríamos que se trata de un derecho justiciable por sí mismo, derecho a la salud, que está en el protocolo de San Salvador, no es un derecho justiciable por sí mismo, pero nunca ha tenido la Corte, o no necesariamente ha tenido la Corte, obstáculos insalvables a propósito de la no justiciabilidad de ciertos derechos esenciales, cuando ha procurado abordarlos
bajo la óptica de los derechos que sí están consagrados. Si ustedes manejan el derecho a la vida desde una vertiente positiva, si ustedes manejan el derecho a la integridad como un derecho a la preservación de todo aquello que concierne a la integridad, la salud, por ejemplo, este es el camino para que un derecho no justiciable desde el punto de vista de un protocolo resulte justiciable desde el punto de vista de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Bueno, yo quedo atento a cualquier pregunta, a cualquier observación, a cualquier impugnación que se quiera hacer. Creo que he tomado el tiempo que debo tomar y agradezco muchísimo su paciencia y su atención. Muchas gracias. No, pues los agradecidos somos nosotros. Realmente ha sido muy ilustrativa su presentación y de gran aporte a nuestro propósito, que es la posibilidad de crear un instrumento interamericano sobre bioética. Además, usted mismo resaltó que hace falta este tipo de documento, que sería deseable que existiera, pero al mismo tiempo creo que nos dio una cátedra realmente de cuáles son las relaciones entre la bioética y los derechos humanos, ¿no? Es esta relación tan íntima que no debemos nunca de dejar de tomar en cuenta, porque temas como identidad, como diversidad cultural, son temas netamente de derechos humanos, pero que también la bioética ha retomado. Pues no nos queda más que agradecerle su participación y estamos esperando las preguntas que ustedes le quisieran hacer al doctor. Mientras tanto, pasamos a la siguiente presentación del magistrado, profesor asociado de la Universidad de Poitiers, secretario general de la Asociación Internacional de Derecho, Ética y Ciencias, miembro del Consejo Ejecutivo del Consejo Internacional de Organizaciones de Ciencias Médicas, observador del Comité Internacional de Bioética de la UNESCO y miembro de HUGO, Organización del Genoma Humano. Fue miembro de la Comisión Administrativa sobre la Bioética del Consejo de Europa y asesor especial sobre la bioética del secretario general de dicha organización. Christian Big es también miembro de la Junta Directiva del Centro Francés de Derecho con ustedes. Con ustedes, Christian Big. Muchas gracias, señor Ingrid Perena. Primo voglio agradecere a los organizadores para su invitación. Discúlpeme, pero no habla bene castellano, habla un franciñol. Pero el tema de la presentación es la bioética en la jurisprudencia de la Convención Europea de Derechos Humanos. Un breve comentario para introducir el tema. Hasta la adopción de la Convención Europea sobre los Derechos Humanos y de la Biomedicina, los textos internacionales relativos a los derechos humanos eran particularmente discretos en las ciencias de la vida. En la medida en que recurrir al mecanismo de la Convención Europea de Derechos Humanos es factible, la Convención de la Biomedicina, sin embargo, un texto de referencia para una interpretación de las obligaciones de los Estados. El objetivo de la Corte Europea de Derechos Humanos es, en primer lugar, de asegurar el respeto de los principios fundamentales. En un caso, Tisiak versus Polonia, la Corte recuerda que la compatibilidad con las exigencias de la preeminencia del derecho implica que el derecho interno ofrece una cierta protección a los derechos garantizados contra los atentados arbitrarios de las potencias públicas. Lo mismo ocurre en la disposición de derecho francés, en la cual se prohíbe indemnizar el perjuicio del niño que nace incapacitado cuando existe falta médica. Esta disposición es aplicable a los casos en curso de juzgamiento en donde se ve afectado de manera discriminatoria el derecho de crédito del cual disponían legítimamente antes de la ley los niños nacidos así.
La noción de plazo razonable juega también un rol importante para la consideración de una aproximación equitativa en la indemnización de personas contaminadas por el virus del SIDA a la ocasión de la inyección de productos sanguíneos. Las sentencias rendidas el 22 de abril de 1998 recalcan que una diligencia excepcional se imponía al punto de que se trataba de un debate del cual el gobierno francés tenía conocimiento desde hace varios años y del cual no podría escaparle su gravedad. En primer lugar, yo voy a examinar la protección de la integridad física de la persona. Atentado a la vida. Si el derecho a la vida es el primer derecho que la Convención garantiza, este derecho puede ser objeto de excepciones legales a las cuales la Convención da un campo definido, aunque bastante flexible, pero este implica de igual forma limitaciones a la libertad de acción de los Estados, los cuales pueden ir mucho más allá de la obligación estricta de no atentar contra la vida humana. En el caso de una primera investigación, la Comisión reconoció que el principio según el cual el derecho de toda persona a la vida es protegido por la ley impone al Estado no solamente de abstenerse de dar muerte intencionalmente, sino también de tomar las medidas necesarias a la protección de la vida. Sin embargo, esta obligación sigue siendo una obligación de comportamiento y no se deducirá como una obligación de resultado. No obstante, esta obligación de medio conlleva a la obligación de resultado cuando se trata de hacer que un Estado respete su propio derecho interno. Así, el hecho de que el legislador polonés haya decidido, incluso bajo condiciones restrictivas, de autorizar el aborto, implica que él no pueda fijar métodos de ejercicio que limiten en concreto la facultad de recurrir en condiciones legales. En un caso que concierne la expulsión de un traficante enfermo de SIDA, una vez ejecutada la pena, la Corte fundó su decisión bajo el ángulo del artículo 3 y señala que la expulsión expondría al demandante a un riesgo real a morir. Este caso ha conducido a la Corte a admitir que el atentado al artículo 3 puede resultar para un extranjero no de los actos intencionales de las autoridades públicas del país, pero sí de la deterioración del estado de salud. El fundamento de esta solución se encuentra en el carácter absoluto de la protección ofrecida por el artículo 3. Yo vengo a la pregunta muy sensible del embrión y el feto como beneficiarios del derecho a la vida. La Corte, conducida en el respecto de la libertad de comunicar informaciones, el artículo 10, en un caso de aborto señalaba en efecto principalmente que ella no había sido llamada en la especie a determinar si la Convención garantiza un derecho al aborto o si el derecho a la vida, el cual es reconocido por el artículo 2, vale igualmente para el feto. Asimismo, requerida en otro caso, sobre el fundamento de los artículos 3, 8 y 14, la Corte estimó que teniendo que pronunciarse
sobre las condiciones de acceso al aborto legalmente permitido. La cuestión del aborto como tal no se planteaba a las especies a la luz de la Convención. Embarazo y vida privada. En el caso Tiziak versus Polonia, la Corte recordaba que la legislación que regula la interrupción voluntaria de embarazo afecta el dominio de la vida privada, siendo que cuando una mujer está embarazada, su vida privada se vuelve estrechamente asociada con la del feto que está desarrollando. En el marco del artículo 8 de la Convención, sobre el punto de saber si la prohibición de la interrupción del embarazo después de la 12ª semana podía constituir un atentado a la vida privada, la Comisión y ulteriormente el Comité de Ministros estatutaron que no hubo violación de la Convención en el caso Brugman y Schotten en 1977. La Comisión observa que no se podría decir que el embarazo es de la esfera de la vida privada solamente. Tratándose del derecho a la vida, la Comisión había estimado en efecto que no era necesario de examinar si el niño a nacer debe ser considerado en efecto como una vida en el sentido del artículo 2 de la Convención. Se observa, por otro lado, que la Comisión hace referencia a la palabra vida más que a la expresión toda persona. En su decisión del 13 de mayo de 1980, la Comisión aclara su posición. En este caso de especie, la esposa del demandante había recurrido a una interrupción de embarazo para proteger su salud al cabo de la 10ª semana de embarazo y conforme a la ley británica que, siguiendo el juez nacional, la cual no acordaba al feto una existencia distinta a cualquiera de la madre. En primer lugar, la Comisión señala que el término toda persona es utilizado por la Convención de tal manera que no se puede aplicar que después del nacimiento. Entonces, al suponer que existe un derecho a la vida del feto, tal restricción aplicada a la fase inicial del embarazo sería compatible con el artículo 2, parágrafo 1 de la Convención, porque el aborto se encuentra entonces cubierto por una limitación implícita del derecho a la vida del feto para que en ese estadio se proteja la vida y la salud de la mujer. Viendo a la pregunta muy sensible también de la eutanasia y la asistencia al suicidio. Con respecto al artículo 2, la Corte, recordando en el caso Preti su jurisprudencia sobre la obligación positiva para los estados de proteger la vida, debía declarar en un fallo del caso del 29 de abril de 2002 que ella no se encontraba persuadida de que el derecho a la vida pueda interpretarse como conteniendo un aspecto negativo. El artículo 2 no podría, sin distorsión de lenguaje, ser interpretado como confiriendo un derecho de morir. Si la Corte interpreta de manera idéntica la queja por la violación del artículo 3 de la Convención de los Derechos Humanos, su análisis del artículo 8 no está desprovisto de interés.
La Corte considera en efecto, reconociendo por la primera vez explícitamente que la noción de autonomía de la persona constituye el fundamento del artículo 8, que la actitud del gobierno británico al encuentro de la señora Preti constituye una injerencia en su derecho de escoger la calidad de los últimos momentos de su vida, pero que dicha injerencia es justificada por el riesgo en el cual ha de incurrir a las personas vulnerables con una actitud más permisiva de las autoridades británicas, del cual el margen de apreciación es recordado igualmente en este caso. En el último caso de un joven incapacitado colocado bajo respiración artificial y del cual el estado declina al punto tal que los médicos redactan una orden de no reanimación y ordenan la administración de morfina. Los padres del demandante estiman que este comportamiento médico que fue practicado bajo a sus espaldas había violado el artículo 8 de la Convención. Otorgándoles la razón, la Corte considera que si la conducta del personal médico proseguía un fin legítimo y que en ningún caso los médicos habían precipitado el deseo del joven, la decisión de pasar por alto en ausencia de la autorización de un tribunal las objeciones de la madre del joven se constituya, no obstante, una violación al artículo 8 de la Convención. ¿Qué son otros atentados a la integridad física de las personas? En el caso X versus Dinamarca, la demandante, quien se había hecho esterilizar voluntariamente, se encuentra embarazada algunas semanas después de su operación. La Comisión reitera en un principio que un tratamiento no será considerado como inhumano o degradante, que si éste alcanza un mínimo de gravedad, provocando vivos sufrimientos físicos y morales. La Comisión plantea el principio por el cual un tratamiento médico de carácter experimental llevado a cabo sin el consentimiento del sujeto puede en ciertas condiciones ser considerado como prohibido por el artículo 3 de la Convención. Ausencia de tratamiento médico. Teniendo en cuenta las obligaciones positivas que pesan sobre el Estado, la ausencia total de tratamiento de un tratamiento adecuado puede ser igualmente considerada como contraria al artículo 3 de la Convención Europea de Derechos Humanos. Hospitalización psiquiátrica. De manera general, la Corte mantiene la idea por la cual el internamiento terapéutico no puede tener como objetivo el mejoramiento del estado de salud del interno. Si la Corte reconoce que pertenece a las autoridades médicas de decidir sobre los medios terapéuticos a emplear en utilización de la fuerza para preservar la salud física y mental de los enfermos incapaces completamente de autodeterminarse y sobre los cuales ellas tienen la responsabilidad, la Corte afirma con la misma certitud que esto debe realizarse bajo las dos condiciones siguientes. De una parte, estos enfermos no se encuentran menos protegidos por el artículo 3, del cual las exigencias no sufren ninguna derogatoria. De otra parte,
no debería tomarse como inhumana o degradante una medida dictada por una necesidad terapéutica. El consentimiento. La Comisión ha afirmado claramente que un tratamiento médico de carácter experimental llevado a cabo sin el consentimiento del interesado puede ser considerado como contrario al artículo 3 y que una intervención médica bajo sujeción, inclusive si esta es de mínima importancia, debe ser considerada como un atentado al derecho de respeto a la vida privada. Detenidos. La Comisión ha considerado, bajo el fundamento del artículo 8, parágrafo 2, que el tratamiento pueda ser administrado bajo sujeción, ya que este era conveniente para el estado de salud del demandante. Las personas incapaces. En el caso X versus Alemana, la demandante internada de oficio en una clínica psiquiátrica se quejaba en efecto de habérsele administrado con el consentimiento de su curador, pero contra su propia voluntad, sustancias psicofarmacéuticas. La Comisión concluye al rechazo de dicha queja estimando que nada indica que la administración de los medicamentos en cuestión, incluso si estos son aplicados bajo coerción, no sea apropiada teniendo en cuenta la enfermedad de la cual sufre el demandante. ¿Qué son los atentados a la integridad del cuerpo que afecta al hombre en su descendencia? Primero, la esterilización. Fue el caso de una esterilización voluntaria que la Comisión afirma que un tratamiento médico de carácter experimental, como se dice, llevado a cabo sin el consentimiento del interesado, puede ser considerado como contrario al artículo 3. En cualquier caso, el riesgo de sufrir una mutilación genital consecutivo a la expulsión prevista de una persona hacia su país de origen torna admisible el examen de su demanda por violación del artículo 3 de la Convención. Transexualismo. La aprehensión de esta cuestión en el marco de las disposiciones de la Convención Europea de Derechos Humanos condujo a una jurisprudencia que se ha mostrado con el curso de los años más favorable a reconocer la legitimidad de las demandas sobre el fundamento de los derechos humanos y sobre la responsabilidad de una protección de la vida privada y no del cuerpo. En un caso de 2002, teniendo en cuenta la evolución del derecho de los Estados miembros y la evolución del enfoque médico y científico, la Corte ha estimado a la unanimidad que el gobierno británico ha violado no solamente el artículo 8 de la Convención, protección de la vida privada, sino además el artículo 2, derecho al matrimonio, si el Estado, dice la Corte, puede precisar las condiciones del reconocimiento jurídico del cambio de sexo y las formalidades aplicables al futuro matrimonio, este no puede privar en ninguna circunstancia a los transexuales del derecho de casarse. Voy a tratar hoy la protección de la libertad de pensamiento y de la vida privada y familiar. Los atentados a la libertad de pensamiento. En la demanda Knudsen versus Noruega, el demandante, padre en su iglesia del Estado noruego,
había sido suspendido después de haber casado en razón de su opinión sobre la ley noruega relativa al aborto, de celebrar el matrimonio o de asumir el registro de nacimientos. Para declarar inadmisible su demanda, la Comisión estimó que la libertad de religión de un ministro del culto que ejerce sus funciones en el seno de una iglesia del Estado y de cual las convicciones se encuentran en conflicto con las obligaciones administrativas a su cargo, es protegido por la garantía de poder renunciar a sus funciones. En un segundo caso, la Corte declaró inadmisible, dado el ángulo del artículo 9, la demanda de unos farmacéuticos condenados por no haber vendido productos anticonceptivos. La Corte estimó que desde que la venta de píldoras contraceptivas sea legal e intervenga bajo prescripción única y obligatoriamente médica en las farmacias, los demandantes no pueden hacer valer e imponer a otra persona sus convicciones religiosas para justificar una negativa de venta. La manifestación de sus convicciones pudiendo ejercerse de múltiples maneras fuera de la esfera profesional. Manifestaciones de la libertad de pensamiento y la libertad de expresión. En la especie se trataba de las demandas relativas a las restricciones a las cuales fueron sometidas las demandantes en Irlanda por haber informado a las mujeres de clínica que en Gran Bretaña se practicaba el aborto. El 29 de octubre de 1992, la Corte rinde una sentencia declarando que había existido violación del artículo 10. Para la Corte, la disposición del tribunal irlandés atenta contra la libertad de las sociedades demandantes de poder comunicar informaciones. La Corte considera que por su carácter absoluto, la decisión de la Corte Suprema irlandesa se manifiesta demasiado extensa y desproporcionada y constituye así una violación de la libertad de expresión. Libertad de expresión y libertad de investigación. La materia sometida a debate se planteaba de la siguiente manera: la prohibición de publicar trabajos de investigación afirmando que los alimentos preparados en hornos microondas son nocivos. La Corte ha considerado que la medida en causa había tenido por efecto de censurar parcialmente los trabajos del demandante y de limitar fuertemente su aptitud a exponer públicamente una tesis que tiene su lugar en un debate público, de la cual la existencia no puede ser negada. Libertad de expresión y secreto médico. En un fallo del 18 de mayo de 2004, la Corte condena a Francia por violación del artículo 10, tratándose de la prohibición del libro El Gran Secreto, publicado por el médico del presidente Mitterrand, el cual relativiza en el tiempo el alcance del principio del secreto médico. La Corte estima que, teniendo en cuenta el tiempo que ha pasado y la difusión en Internet, las informaciones que contiene el libro habían perdido plenamente su carácter confidencial y por ende no se justificaba el pronunciamiento de una prohibición definitiva de tal publicación. Libertad de asociación, el geranto de la maternidad de sustitución. En Francia, la asociación Las Cigüeñas se procura como reto la promoción de la maternidad de sustitución.
y el prefecto de Barrorín ha invocado el artículo 71 del Código Civil local para oponerse a la inscripción de la asociación, y es por decisión del 1 de marzo confirmada por el juez administrativo. Para declarar manifiestamente inadmisible este recurso, sin emitir una opinión sobre el fondo de la cuestión, la Comisión ha estimado que la oposición del prefecto a la inscripción de la asociación puede ser considerada como una medida necesaria en una sociedad democrática, teniendo en cuenta el margen de apreciación del cual los Estados benefician en la materia. En cuanto a la legitimidad del fin perseguido, la Comisión ha considerado que este último consiste en la prevención de una infracción penal, como lo es la incitación al abandono del niño. Finalmente, ¿qué son los atentados a la vida familiar? Es a la ocasión del fallo Marx del 13 de junio de 1979 que la Corte ha planteado un cierto número de principios que podrían clarificarnos. En la especie Marx, soltera de nacionalidad belga, trae al mundo a Alexandra, a la cual reconoce con el fin de establecer su filiación y la cual dará en adopción un año más tarde con el objeto de mejorar el estatus del niño. No obstante, el niño natural conocido o adoptado permanece en derecho belga como extranjero a la familia de su madre. Estatuando sobre las guerras derivadas a la legislación belga, la Corte señaló que si el artículo 8 tiene por objeto, en primer lugar, de asegurar al individuo contra las injerencias arbitrarias de los poderes públicos, a este compromiso más bien negativo pueden agregarse obligaciones positivas inherentes a un respeto efectivo de la vida familiar. Resulta notablemente que el Estado, haciendo de su orden jurídico interno el régimen aplicable a ciertos vínculos de la familia, como a aquellos de la madre con su hijo, debe actuar de manera a permitir a los interesados de llevar una vida familiar normal, especialmente de facilitar desde el nacimiento la integración del hijo en su familia. En esta medida, para hacer beneficiar de la protección de la vida familiar a un niño que nace de una procreación artificial, podríamos sin duda remarcar que la Comisión, tal como la Corte, anticipan las relaciones de hecho para apreciar la noción de familia. En un otro caso, las demandantes, una pareja de mujeres homosexuales y el hijo de una de ellas que ha nacido por inseminación artificial, pretendían haber sido objeto de una injerencia injustificada en su vida privada y de una discriminación en la medida en que las jurisdicciones de su país, Países Bajos, habían recasado de acordar los derechos familiares a la compañera de la madre del menor. Para declarar manifiestamente mal fundada la demanda, la Comisión, en su decisión del 19 de mayo de 1992, recuerda la jurisprudencia en donde, a pesar de la evolución de actitudes en atención a la homosexualidad, una relación homosexual estable entre dos mujeres no entra en el campo de aplicación del derecho al respeto de la vida familiar garantizado por el artículo 8 de la Convención. Dicho de otra forma, el hecho de que un niño haya nacido por un método de procreación artificial no acarrea consecuencias sobre la naturaleza del vínculo constituido con la pareja
que ha considerado dicho proyecto, ni entre los miembros de dicha pareja. Ese vínculo será protegido en tanto que vida familiar, desde que sustancia y apariencia presenten una concordancia. La imposibilidad de crear derechos familiares con respecto al demandante se debe más a la naturaleza particular de la familia que acoge el niño que al hecho de que este último haya nacido gracias a una procreación artificial. En otro caso, la Corte ha estimado que el hecho de que la ley británica permita al hombre que había consentido al procedimiento de fecundación in vitro de retirar su consentimiento al momento de la implantación de los embriones, privando de esta manera al demandante de la posibilidad de tener un hijo, no era desproporcionada con relación al margen de acción del cual dispone el Estado, las legislaciones de otros Estados miembros y el derecho internacional que afirman igualmente la primacia del consentimiento. ¿Qué son los derechos del donante de gametos con respecto al niño en este contexto de la protección de la vida familiar? ¿Cuál será el derecho de una donante de reclamar en nombre de la protección de la vida familiar el reconocimiento de un vínculo de filiación con el niño? En la especie, el demandante reclamaba un derecho de visita de un hijo natural, de cual la madre es la tutora legal y el mismo, en cuanto donante de esperma, el padre biológico. La Comisión señala que la expresión vida familiar, en el sentido del artículo 8, implica la existencia de vínculos personales, además del vínculo familiar. En estas condiciones, ella considera que la situación en la cual una persona da su esperma para permitir a una mujer de quedar embarazada gracias a una inseminación artificial no atribuye en sí el derecho al donante de llevar una vida familiar con el niño. En cuanto a la Corte, y a pesar de que ésta no ha tenido que decidir anteriormente sobre un caso similar, esta considera que la noción de vida familiar del artículo 8 no se limita solamente a las relaciones fundadas sobre el matrimonio, sino además esta puede abarcar otros vínculos familiares de facto cuando las personas cohabitan fuera del matrimonio y agrega si la cohabitación puede constituir una condición de una relación de este tipo. Excepcionalmente, otros factores pueden también servir a demostrar que una relación tiene la suficiente constancia para crear vínculos familiares de facto. Por esta razón, la Corte concluye que incluso teniendo en cuenta el margen de apreciación del cual gozan los países varos, estos omitieron el garantiza a los demandantes el respeto de su vida familiar. ¿Qué es el derecho de conocer los orígenes biológicos? Accesos a los orígenes. Si la Corte reconoce la realidad de un derecho tal, de la misma manera, ella estima que el interés de la mujer que ha dado nacimiento al niño debe ser tenido en cuenta. Tratándose de un conflicto de interés privados, la Corte reconoce al Estado un margen de apreciación para resolverlo en conformidad al artículo 8. Transexualismo y ayuda médica a la procreación. La Corte Europea de Derechos Humanos decidió el 22 de abril de 1997 sobre un caso que concierne al mismo tiempo el transexualismo y la procreación asistida. Un transexual que se había sometido a una intervención quirúrgica de conversión vive con Y
asumiendo el rol de compañero del sexo masculino. La pareja obtuvo un tratamiento por inseminación artificial con donante para permitir a Greg de concebir un hijo. Pero al momento del nacimiento de las autoridades británicas rechazaron el reconocimiento de X como padre legal del niño. Los demandantes, seguidos por la comisión, sostienen que se trata de una violación del artículo 8 de la Convención. La Corte, estimando que vínculos familiares de facto unen los tres demandantes y que por ende el artículo 8 debe aplicarse, recuerda su enfoque general tratándose de obligaciones positivas de los Estados inherentes a un respeto efectivo de la vida privada o familiar. Tener en cuenta el justo equilibrio a proporcionar entre los intereses concurrentes del individuo y de la sociedad en su conjunto, utilizando un cierto margen de apreciación del cual goza el Estado. La Corte confirma la ausencia de norma europea en materia de atribución de derechos familiares a los transexuales. Por ende, hay lugar, según la Corte, a acordar en este periodo de transición un amplio margen de apreciación al Estado defensor. La detención y la inseminación artificial. A pesar de que la Corte Europea de Derechos Humanos reconoce que la imposibilidad de un detenido de tener relaciones sexuales con su cónyuge constituye una injerencia en su vida privada. Esta considera, sin embargo, que el recato de autorizar a un detenido de poder acceder a la inseminación artificial para una donación de esperma a su cónyuge no constituye una injerencia tal, ya que la prohibición no es general y que los demandantes son objeto de un examen individual. Conclusión. Lejos de ignorar los problemas que surgen a partir del desarrollo de ciencias biomédicas, la jurisprudencia de los órganos de la Convención y hoy solamente de la Corte, oculta por el contrario ciertas sorpresas. Así se confirma que el principio del consentimiento libre y aclarado de la persona ha sido explícitamente reconocido en el marco de la experimentación médica y también de la intervención terapéutica médica. Por otro lado, si la jurisprudencia reconoce que las autoridades nacionales gozan en la materia de un gran margen de apreciación, en particular en una esfera como lo es aquella que concierne a los asuntos de la creencia sobre la vida humana, líneas directivas podrían entonces ser establecidas. Estas se apoyan particularmente sobre la definición de ciertas nociones, el tratamiento inhumano, la vida privada o la injerencia, que son de un recurso evidente para aclarar nuestra reflexión. En fin, ciertas circunstancias políticas jurisprudenciales como el reconocimiento de obligaciones positivas en ciertas circunstancias a la carga del Estado y la importancia otorgada a un enfoque realista de los vínculos familiares son susceptibles de crear una dinámica convencional que no hesita al referirse al conjunto de textos pertinentes del Consejo como testimonio del Estado de Derecho positivo armonizado en Europa. Nadie duda al respecto que la Convención Europea sobre la Biomedicina y los Derechos Humanos, la ilustre Convención de Oviedo, pueda constituir una de las primeras referencias para este trabajo jurisprudencial. Muchas gracias por la pregunta.
Bueno, en primer lugar le queremos agradecer al ponente la presentación de su ponencia en español. Sabemos que ha hecho un gran esfuerzo en aras de que la mayoría del público entendiera su mensaje. Bueno, también quiero resaltar su sagacidad para encontrar dentro de la jurisprudencia europea estos temas que están vinculados con la bioética y que de alguna manera están, repito, y con eso concuerda con el doctor García Ramírez, en la similitud de temas relacionados con bioética y con derechos humanos. Se ha resaltado la integridad física y se han abordado nos ha hecho saber cuáles han sido las sentencias en temas que ahora interesan particularmente a la sociedad mexicana por las iniciativas legislativas que hay en torno al aborto y en torno a la eutanasia, y creo que estas decisiones europeas pueden dar alguna luz y darnos más elementos para la reflexión de nuestro país. Además se abordan temas como la libertad de investigación y cuestiones que tienen que ver, a mí se me hizo novedoso esta protección de la vida familiar. Yo que me he dedicado tanto a derecho de familia, me parece muy interesante también vincular los temas de bioética con esta protección a la vida familiar. Bueno, ya no me quiero extender en mis comentarios. Pasamos ahora a algunas preguntas que ha hecho ya el público y le pediría al doctor García Ramírez si nos ilustra con sus contestaciones, y lo mismo si quiere hacer algún comentario en general de las aportaciones del profesor Vic. Muchas gracias por las preguntas. No creo que pueda ilustrar a nadie, pero voy a dar puntos de vista acerca de las preguntas que son numerosas que me han hecho favor de formular. Una de ellas dice, me preguntan, consulta si considero que es viable a corto plazo una convención para Latinoamérica sobre bioética. Es un poco como si se me preguntara si un vehículo puede desarrollar una velocidad de 250 kilómetros por hora. Yo casi contestaría, depende del motor, de la carretera y del conductor. Y aquí va a depender en una buena medida del empuje que tenga este movimiento para lograr algo que no es fácil de lograr. Lo dije en la plática anterior y lo reitero ahora, como es un acuerdo de voluntades entre una veintena o una treintena, pero aquí habla de América Latina, bien, una veintena de países, para llegar a una conclusión como puede ser esta, la que comprometa a esos países. Estamos hablando de convención en materia de bioética. Yo lo deseo, lo estimo plausible, lo estimo practicable y al mismo tiempo lo estimo complejo y largo. Este es un largo camino. Este es un largo camino que habrá que recorrer. Claro, es más practicable ahora de lo que hubiera sido hace 25 o 30 años. Hay una conciencia diferente de estos temas y hay consensos que se han ido generalizando en nuestro continente. Esto pudiera facilitar una solución venturosa, pero fácil y a corto plazo. Si el corto plazo es un año o 2 o 3, bueno, ojalá que así sea. Ojalá que así sea. Si está implícito en el corpus juris una serie de temas de bioética, ¿por qué es necesario contar con una convención en corpus juris que maneja la Corte Interamericana, contar con una convención específica para América Latina y el Caribe? Yo creo que es muy conveniente, porque una convención de estas características, de verla, le daría a los tribunales internacionales, en este caso a la Corte Interamericana, y a los tribunales nacionales, un punto de referencia cierto y preciso acerca de lo que se puede hacer y no se puede hacer, acerca de las normas y acerca de los derechos y acerca de las obligaciones, que actualmente no resulta claro y sobre todo que no resulta uniforme, que no resulta armónico. Probablemente algunos países tengan avances interesantes, seguramente los tienen, probablemente otros no, y una convención lograría una armonización del pensamiento jurídico y de la aplicación jurídica en el conjunto de los Estados americanos. Pero por otra parte, le permitiría a los tribunales actuar con mayor seguridad
y con menos cuestionamientos. Porque una cosa es que un tribunal, a partir de ciertas normas y a través de un proceso laborioso de interpretación, llegue a determinadas conclusiones que son válidas, que son plausibles, y otra cosa es que tenga asideros ciertos y claros, que desarrollen los temas y los pongan a la vista de todos, independientemente de las decisiones que pudieran sobrevenir por parte de un tribunal. Invoco los ejemplos que invoqué en la charla. Se podía cuestionar y combatir la desaparición forzada sin necesidad de convención sobre desaparición forzada en función de una serie de derechos que contiene la Convención Americana, que tienen que ver con la libertad, que tienen que ver con la seguridad, que tienen que ver con la integridad, etc. Entonces la Corte Interamericana pudo pronunciarse al respecto. Lo mismo se podía hacer en el caso de la tortura, que estaba proscrita por la Convención Americana, pero el desarrollo de estos temas, la puntualización de estos temas, la tipificación inclusive de los delitos de desaparición forzada y de tortura, proviene de convenciones especiales sobre desaparición forzada y tortura. Yo creo que la gran variedad de temas, la enorme variedad de temas que entraña la bioética en su conexión con los derechos humanos, y de lo cual ha dado una exposición magistral el profesor Vick en este momento, nos pone sobre la pista de que es necesario tener desarrollos ciertos, no normas generales de los cuales puedan inferirse ciertas conclusiones, sino desarrollos hasta donde posible más ciertos y más puntuales. Por eso yo saludaría la existencia de una convención que nos permitiría caminar sobre un terreno menos cuestionable y menos movediza. Ahora, esta convención, si fuese una convención del Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos, probablemente daría, digo probablemente, no sé cómo se pretenda redactar, probablemente daría atribuciones a la Corte Interamericana para intervenir en casos de violación de las normas de la propia convención, porque esto sí que no lo puede hacer la Corte motu propio, no puede inventar su propia competencia, y hacer invenciones, mejor dicho, hacer desarrollos sobre la propia competencia a partir de normas muy generales es siempre peligroso. La Corte recibe sus atribuciones competenciales de declaraciones más o menos explícitas o suficientemente claras, y probablemente una convención sobre el tema pudiera atribuirle a la Corte competencia para conocer de estos casos. Sería más fácil que lo hiciera si fuera una convención dentro del sistema interamericano que si fuera una convención fuera del sistema interamericano de la Organización de los Estados Americanos. No digo que sea imposible, es un poco más complicado recibirla dentro de la competencia de la Corte. Usted puede exponer cómo la Corte comprende la justiciabilidad del derecho a la salud en su vertiente positiva. Como dije, y quisiera insistir en ello, a través del derecho a la integridad, no del derecho a la salud, a la protección de la salud en sí mismo, que está en el protocolo de San Salvador y que no es por sí mismo un derecho justiciable, sino a través de lo que todo esto entraña por lo que respecta al derecho a la integridad, a la creación de condiciones que favorezcan la preservación de la vida y la preservación de la integridad. Y agregaría yo que sobre esto la Corte no se ha sentido nunca con problemas para avanzar sobre temas de salud a partir de la integridad, y tampoco he escuchado yo objeciones de los estados que han sido condenados, eventualmente condenados, por la forma en que la Corte ha manejado el tema de la salud a partir de la integridad, en cuanto a cuestiones de carácter conceptual. Detalles más, detalles menos, por supuesto, que sí han podido promover algún tipo de observaciones. Me gustaría, no he citado muchos casos, pero me gustaría mencionar uno muy brevemente, que tiene que ver con estas cuestiones. Es un caso muy reciente en el cual la Corte estableció la responsabilidad del Estado por violación del derecho a la vida. Se trataba de una comunidad indígena a la que se le negaban derechos sobre territorios ancestrales, que se vio obligada a una serie de desplazamientos y que finalmente se instaló al borde de una carretera cerca de los territorios que consideraba suyos, y en esa situación de grave insalubridad, miseria, languideció y sus integrantes contrajeron enfermedades
y el Estado se comprometió a ciertas atenciones, a ciertas medidas positivas que finalmente no se desarrollaron de una manera plausible. Bien, este es un poco el contexto. No quiero entrar en muchos detalles, pero es un poco el contexto. Entonces, ¿qué es lo que la Corte enfrentó en ese momento? Enfrentó enfermedades y pérdidas de vidas en función de esa circunstancia de desatención médica y de insalubridad de una comunidad marginada, desprovista de sus recursos naturales y de sus medios normales de vida. La Corte no podía atribuirle al Estado, razonablemente no sería factible, responsabilidad en su calidad de garante de los derechos por todo lo que pasa en su territorio, en forma tal que resulte responsable de cualquier pérdida de vida, de cualquier pérdida de salud, de cualquier pérdida de propiedad, porque esto nos llevaría a conclusiones desmesuradas. Pero en este caso, y tomando en cuenta sus circunstancias, la Corte razonó de esta manera, que cito literalmente, simplemente para referencias sobre estos temas. Es claro para la Corte que un Estado no puede ser responsable por cualquier situación de riesgo al derecho de la vida, teniendo en cuenta las dificultades que implica la planificación y adopción de políticas públicas y las elecciones de carácter operativo que deben ser tomadas en función de prioridades y recursos. Las obligaciones positivas del Estado deben interpretarse de forma que no se imponga a las autoridades una carga imposible o desproporcionada. Para que surja esta obligación positiva, debe establecerse que al momento de los hechos, las autoridades sabían o debían saber de la existencia de una situación de riesgo real e inmediato para la vida de un individuo o grupo de individuos determinados y no tomaron las medidas necesarias dentro del ámbito de sus atribuciones que, juzgados razonablemente, podían esperarse para prevenir o evitar ese riesgo. El Estado aduce que era responsabilidad de los líderes y de los interesados, líderes de la comunidad, acudir a recibir tratamiento, pero existía un decreto de emergencia que obligaba a instituciones del Estado a adoptar las acciones que correspondían para la inmediata provisión de atención médica y alimentaria a las familias integrantes de la comunidad durante el tiempo que duren los trámites judiciales referentes a la reclamación de sus tierras y reinstalación en ellas, en su caso, de los miembros de la comunidad. En la especie, acreditado que el Estado no hizo lo que debió hacer, se declara que el Estado violó el artículo 4.1 de la Convención Americana, el que establece el derecho a la vida, en relación con el artículo 1.1, la falta de adopción de medidas adecuadas, por cuanto la falta de garantía y de respeto a los derechos, por cuanto no ha adoptado las medidas positivas necesarias dentro del ámbito de sus atribuciones, que razonablemente eran de esperarse para prevenir o evitar el riesgo al derecho a la vida de los miembros de la comunidad indígena de que se trata en un caso paraguayo. Este es un criterio al que llega la Corte, después de un largo proceso de elaboración y de varios casos, por una serie de aproximaciones que permiten finalmente asumir una responsabilidad del Estado en las condiciones a las que me acabo de referir. Bien. ¿Qué medidas de protección a los niños y adolescentes ha hecho el Gobierno y la Comisión Interamericana para evitar que se les obligue a tomar tratamientos farmacológicos por diagnósticos de TDA, hiperactividad, medicamentos de uso psiquiátrico? Bueno, perdóneme, no tendría yo una respuesta acerca de lo que ha hecho o no ha hecho el Gobierno. Supongo que el Gobierno mexicano, la Comisión, puedo referirme a lo que concierne a la Corte Interamericana, pero un asunto de estas características no ha llegado a la Corte Interamericana y por lo tanto no podría yo decir qué ha hecho o no ha hecho el Gobierno. La Corte por sí misma no ha fallado en el tema, porque, y esto también concierne a otra pregunta que me hacen, la Corte no asume los casos ni por sí misma, ni a solicitud de individuos. En el caso americano, a diferencia de lo que ocurre en el caso europeo, la Corte actúa a través de demandas presentadas por la Comisión Interamericana o por un Estado que son los legitimados para promover la jurisdicción de la Corte. No puede hacerlo por sí misma en ninguna hipótesis, hasta el momento. Hay otra pregunta sobre este tema, en la cual se me consulta si creo yo que debiera modificarse este sistema y permitirse el acceso directo de los individuos a la Corte Interamericana. Esto es una cuestión de legislación, ¿no? Es una cosa que pudiera pasar. Yo le respondo con toda sinceridad a quien me pregunta sobre esto, que aun cuando esto es posible y probablemente está en algún momento del camino que estamos recorriendo en el sistema interamericano, entiendo yo que ese momento del camino no es este momento del camino, que ahora esto no sería practicable, que ahora no sería manejable, que inundaría la Corte
con casos que la Corte no podría atender y que finalmente frustraría los objetivos del sistema interamericano de protección de los derechos humanos. Agregaré que, como bien saben ustedes, la Corte Interamericana es una corte integrada por 7 magistrados que tienen que enfrentar temas de 21 estados, si son contenciosos, que estos 7 magistrados no sesionan ininterrumpidamente, sino en periodos de sesiones ordinarios y extraordinarios, que ahora son 7 al año. Con todo y ser un buen número de periodos, no sesionan ininterrumpidamente. A veces se dice que la Corte no es permanente. Esto es inexacto. La Corte sí es permanente. Lo que no es permanente es la reunión del cuerpo colegiado de magistrados para deliberar y resolver. Pero la recepción de casos, la tramitación de casos y el estudio de casos es algo permanente. O sea que la Corte no es ocasional, sino permanente, pero no tendría la posibilidad de asumir a pecho descubierto y sin la presencia de una comisión interamericana todo lo que se pudiera plantear. Esto nos invita a pensar también en medidas realistas que no frustren las legítimas aspiraciones de tutela de los derechos humanos. Bueno, ¿qué ha hecho la Corte Interamericana en relación a las cirugías de carácter experimental que se están realizando en el Instituto de Nutrición? Como le decía, la Corte no es una entidad supervisora de estos temas. Probablemente esto concierne a las autoridades de salud, a las autoridades de la Comisión de Derechos Humanos nacional o del Distrito Federal, eventualmente las autoridades penales. La Corte Interamericana no puede intervenir directamente, no tiene competencia para hacerlo. ¿Se ha presentado algún caso de eutanasia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y cuál pudiera ser la solución? Si se presentara uno, ¿prevalecería el respeto a la vida aun en contra de la identidad del paciente? No, no se ha presentado hasta el momento ningún caso de eutanasia ante la Corte Interamericana. Y en cuanto a la sentencia que debiera recaer en un caso concreto, me voy a abstener de emitirla por si acaso se llegara a presentar alguno, para estar en posibilidades de intervenir. De lo contrario tendría que inhibirme de participar. Bueno, ha llegado alguna otra pregunta sobre el tema de la condición de la persona humana, desde cuándo se debe proteger a la persona humana, desde la vertiente de la Corte Interamericana. Esto tiene que ver con el aborto, desde luego, y tiene que ver con algunas otras cuestiones. Yo diría, por lo que toca al sistema interamericano solamente, no, por supuesto que hay una opinión mucho más calificada que la mía acerca del sistema europeo, ya se ha dado y seguramente se volverá a dar. Por lo que toca al sistema interamericano, quiero recordar lo siguiente, a propósito del derecho a la vida. Hay una protección general para todos los derechos en favor de las personas. Se dice, toda persona tiene derecho a, toda persona puede acceder a, en favor de toda persona puede hacerse tal cosa o tal otra. Si esta fuera la única referencia que hubiese, entonces seguramente la Corte, a la hora de plantearse un problema de a partir de qué momento debe protegerse, tendría que plantearse a partir de qué momento hay persona humana, hay titular de protección. Pero, en el caso concreto al que nos estamos refiriendo, hay un giro diferente en la Convención Americana. La Convención Americana, en su artículo 4, reconoce el derecho de toda persona a la protección del derecho a la vida y agrega en una expresión que ha sido muy discutida, muy cuestionada, que puede ser elíptica, agrega generalmente a partir del momento de la concepción. Esta es una puntualización que no existe en el caso de otros derechos. No se dice, tiene derecho a la integridad física, psíquica y moral, o tiene derecho a la propiedad, generalmente a partir de cierto momento de la, digamos, existencia biológica, en fin, a partir de cierto momento como condición. Aquí se dice generalmente a partir del momento de la concepción. ¿Por qué? Porque cuando se fraguó la Convención Americana en la conferencia de San José en 1969, y antes, cuando se incubó, cuando se preparó la Convención Americana, surgieron muchas opiniones contrapuestas, justamente acerca de estos temas, y de lo que pudiera representar alguna declaración más enfática
en relación con estados que tenían ciertas políticas, inclusive proyectadas en su derecho penal, a propósito de interrupción del embarazo. Estamos hablando de 1969, no del año 2007, pero la convención es de 1969. Y después de una afanosa búsqueda de conciliaciones, de fórmulas de conciliación, se desembocó en esa que acabo de recordar, generalmente a partir del momento de la Constitución. Bueno, pues habrá que interpretar qué quiere decir esto, pero además, y esto lo agrego porque pues la mayoría del público está integrado por compatriotas míos, además México, específicamente México, en relación con ese tema, no necesariamente con otros, con ese tema, formuló un acto que no sabría en este momento si calificar como declaración interpretativa o reserva, pero entiendo que lo designó como declaración interpretativa. Pero formuló una declaración interpretativa diciendo que por lo que tocaba este derecho de protección de la vida a partir de cierto momento, México entendía que este era un tema sujeto a la competencia interna de los estados, a su jurisdicción doméstica, y que por lo tanto se reservaba el derecho a legislar en la forma en que estimara pertinente hacerlo, conforme a sus propias decisiones. Evidentemente se estaba refiriendo el Estado mexicano en ese momento a el tema del aborto y sus implicaciones. No ha retirado México esa reserva, o no ha reformulado esa declaración, no obstante que ha retirado algunas otras que había formulado. Bueno, simplemente lo digo para alimentar el debate, porque es un tema a debate, pero además hay que recordar que no se puede decir si en México la situación del aborto se regula así o así, porque en México tenemos más de 30 códigos penales, varias familias de códigos penales. La regulación que ha establecido el Código Penal del Distrito Federal, que ha encendido tantas polémicas, tiene nada que ver con la regulación que hacen otros códigos penales de estados de la República, inclusive muy poblados. Y algunos otros van mucho más allá del punto al que llega el Código Penal para el Distrito Federal. Así que hablar de cómo se resuelve el tema del aborto en México obliga a una serie de parcelamientos y precisiones que por supuesto no es este el foro para intentar, ni tengo el tiempo para hacerlo, ni mucho menos lo tienen ustedes. Muchas gracias. Le cedo la palabra al doctor Bill. Pregunta del profesor Palacios, que dice que la Comisión de Derechos Humanos entiende que los términos todos, tu persona y everyone se referían a los nacidores. Sí, que un comentario que la sentencia del Tribunal Constitucional Español entiende que la vida comienza con la gestación. Sí, y después es un pregunta cómo se entiende primero que nuestro... Si no la puede sí. hacer verbalmente. Ahí estaría. Con el micrófono es mejor para la audición de la asistencia. ¿Un micrófono para allá? Sí. ¿Se puede llevar? Acércale un micrófono. Muy bien, ahí viene ya. Ya le traemos. Al rostro. Quería decir, querido profesor Vic, que si tanta importancia, y la tiene, se le da al proceso de la vida, a su valoración cronológica y a su repercusión en cuanto a los conflictos desde el punto de vista del derecho, tendríamos posiblemente en un futuro que plantear o replantear algunas cuestiones. El nacimiento, el comienzo de la vida, la utilización de células madre embrionarias, el aborto y algunas otras cuestiones. La pregunta es, si tanta importancia tiene la vida en el periodo prenatal, en el periodo gestacional, ¿por qué no se cuenta a los efectos de nuestra cronología? Nuestra vida se empieza a contar a partir del día 1 en que nacemos. Pero hay una vida de muchos meses previa en las cuales nosotros ponemos especial incidencia, pero no la contamos en absoluto.
Esto, evidentemente, tiene una importancia particular. Solo hay un caso excepcional, que es el de los gemelos. Los gemelos, a veces por una motivación realizada por el propio médico, tienen derechos distintos en función de cuándo nazcan, pero se han gestado a la vez. Por lo tanto, yo quería someter esto a consideración para que cuando tratemos, cuando tratemos de los aspectos que tienen relación con la vida o con la utilización de estructuras embrionarias o fetales, tengamos en cuenta que al final hay una serie de incoherencias desde la perspectiva de la aceptación de la aplicación legal. Mire, hoy leo en el periódico, y me parece importantísimo, que el Comité de Ética mexicano está debatiendo si el feto tiene conciencia o conciencia. Es un hecho en sí muy importante, como se ha debatido en otros muchos sitios. En consecuencia, la pregunta tiene la provocación positiva de plantearnos si en un futuro será necesario revisar alguna de estas cuestiones para facilitar la uniformización de las normativas respecto de las actuaciones sobre las estructuras vivas y las estructuras utilizables del desarrollo embriológico. Muchas gracias. Es una pregunta muy sensible y muy importante, pero creo que cuando la Corte dice que la protección de la vida solamente es desde el nacimiento, la Corte se habla de la vida jurídica, no de la vida biológica. Y de la vida jurídica tiene en consideración el sistema de la Convención de Derechos Humanos, que hay una aplicación que existe sujeto de derecho. Hoy la Corte no considera que el feto y el embrión son sujetos de derecho para utilizar directamente los derechos humanos que son incluidos en la Convención en los tribunales. Pero no significa que el Consejo de Europa, y especialmente el Comité Director de la Bioética, han un interés en la protección de la vida anteriormente al nacimiento, especialmente después de la gestación. Es porque la Convención de Bioética y Derechos Humanos ha considerado el problema de embrión y del feto de la investigación, pero Marcelo Palacios conoce muy bien las dificultades que son dificultades políticas, de opiniones que son opuestas y con nuevos países que vienen en el Consejo de Europa, como Polonia. Es muy difícil de establecer un equilibrio en las opiniones. Hoy solamente el artículo 18 de la Convención que dice que no es posible crear especialmente un embrión para una razón de investigación, y cuando el Estado miembro permite la investigación sobre el embrión, es necesario de una protección adecuada. Es un mínimo que no da una solución propia a tu pregunta, y tú lo sé que también el grupo de trabajo que trabajó sobre la posibilidad de un protocolo sobre embriones, no creo que una posibilidad en el futuro este protocolo. Sobre este punto, volviendo al sistema interamericano, el profesor Sergio García Ramírez lo ha explicado
una manera muy clara y muy precisa y muy correcta. Yo quisiera insistir en que en el sistema interamericano tenemos una norma expresa en la Convención Interamericana que no existe en el sistema europeo y que, queramos o no, tenemos que tener en cuenta lo que dice ese complejo artículo 4 de la Convención Americana, que dice que la vida humana se protege, en general, a partir de la concepción. Estas dos palabras, en general, y esas dos comas, tienen una fuerza interpretativa enorme, ¿no? Y está vigente eso. En primer lugar, hay que tener en cuenta que esa frase es la que impide que Canadá entre al sistema de la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Es por esa frase que Canadá no ratifica la Convención Interamericana y tendrá importancia. Y después que hay una abundantísima producción doctrinaria y política en América Latina sobre qué quiere decir esa expresión en general, ¿no? Hay para todos los gustos. Yo diría que desde mi punto de vista hay una corriente mayoritaria de interpretación que dice que al expresarse en general a partir de la concepción significa que es posible que la ley interna establezca excepciones al criterio de que la vida humana se protege a partir de la concepción. Es decir, que en general, es decir, que podría haber en particular excepciones. Pero tenemos que tener conciencia de que es absolutamente distinto el sistema interamericano del sistema europeo, que nunca en la perspectiva histórica inmediata se va a lograr una modificación en una nueva convención de lo que dice el artículo 4, porque no hay más que pasar revista a la situación política de América Latina para darse cuenta que es imposible un cambio. Es decir, que tenemos que navegar en la interpretación de esas dos mágicas palabras, en general, ¿no? Y en ese sentido la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene, pero sobre todo va a tener, porque va a ser un tema recurrente, una importancia enorme, lo mismo que las posiciones políticas de los países latinoamericanos, que repito, no son coincidentes en cuanto a la interpretación de esta frase. Creo que es muy importante tener en cuenta este artículo 4 y lo que dice y las dificultades interpretativas para no caer en conclusiones rápidas y fáciles generadas por el ejemplo europeo, muy respetable, muy interesante, pero que no es aplicable al sistema interamericano. Gracias. Bueno, pues creo que quedó ampliamente contestadas las preguntas y nuevamente agradezco al público en general y en especial a los ponentes su participación. Como estamos un poco colgados de tiempo, daremos nada más 15 minutos de receso. Muchas gracias.